y bienvenidos a un nuevo episodio con los estudiantes de bioquímica y farmacia hablando un poquito sobre la biofísica. Este es un nuevo episodio donde vamos a hablar de un fenómeno que parece simple pero tiene un gran impacto en la salud, que es la osmosis. A veces nos preguntamos por qué nos hinchamos, qué pasa cuando no tomamos suficiente agua y por qué el equilibrio de líquidos es tan delicado. Acompáñanos a descubrir cómo la osmosis regula tu cuerpo y cómo, si se descontrola, aparecen los edemas y la deshidratación. Así que vamos con todo. Primeramente, la osmosis es un proceso físico en el cual el agua se mueve a través de la membrana semipermeable, desde una zona con menor concentración de solutos hacia otra con mayor concentración. En pocas palabras, el agua se desplaza para intentar igualar las concentraciones de sustancias a ambos lados de la membrana. Este mecanismo es esencial en el cuerpo humano porque regula la distribución del agua entre el interior de las células y su entorno. Gracias a la osmosis, las células se mantienen en un equilibrio constante que les permite funcionar correctamente. Si este proceso no ocurriera, las células podrían hincharse o encogerse, afectando su estructura y sus funciones vitales. Así que en condiciones normales, la osmosis mantiene el equilibrio de agua en las células, permitiendo que ni se deshidraten ni se saturen de líquido. Es un balance delicado que depende de factores como concentraciones de sales, el consumo de agua y el estado general del organismo. En el siguiente segmento, mis compañeros te van a contar qué pasa cuando el equilibrio se rompe y aparecen problemas como los edemas o la deshidratación. El principio biofísico de la osmosis y cómo influye en la concentración de solutos es el principal motor de la osmosis. El agua se mueve para equilibrar esta concentración a través de una membrana semipermeable, buscando diluir las soluciones más concentradas hacia el alcance de un equilibrio o presión osmótica, sea contrarrestada por otras fuerzas como la presión hidroestática, que quiere decir que el agua busca diluir la solución más concentrada para igualar las concentraciones en ambos lados de la membrana. También tenemos las definiciones isotónica, hipotónica e hipertónica. Solución isotónica se refiere a lo mismo o igual, que tenemos que su concentración de soluto es igual dentro y fuera de la célula, el movimiento del agua es neto y el efecto de la célula es que tiene su forma y volumen normal. Mientras que una solución hipotónica, que significa menos, tiene el menor concentración de solutos dentro de la célula. El agua se mueve de la solución tanto mayor concentración del agua o menor concentración de solutos hacia el interior de la célula. Y esto hace que el efecto que la célula absorbe el agua y se hinche. También tenemos la solución hipertónica, que se refiere a más que la concentración de solutos es mayor concentración dentro de la célula, el movimiento de agua se va desde el interior de la célula, o sea, mayor concentración del agua y menor concentración de solutos hacia la solución hipertónica, que quiere decir que la célula pierde agua y se encoge y se deshidrata. La osmosis en el cuerpo humano. ¿Dónde actúa? La osmosis va a ir a actuar en lo que son las células, tejidos y vasos sanguíneos. Por ejemplo, si hay más sales fuera de una célula, el agua sale y la célula se encoge. Si hay más solutos dentro, el agua entra y la célula se hincha. Lo mismo ocurre entre los capilares sanguíneos y los tejidos. La osmosis regula cuánta agua entra o sale del espacio extracelular. En órganos como el riñón, la osmosis es clave para concentrar o diluir la orina. El riñón crea gradientes de solutos para que el agua se reabsorba pasivamente, según las necesidades del cuerpo. Y eso nos lleva al mecanismo de regulación, la hormona antidiurética o ADH. Cuando el cuerpo detecta que hay poca agua, libera ADH, que actúa sobre los túbulos renales para que reabsorban más agua mediante ósmosis. Si hay exceso de agua, se reduce la ADH y se elimina más líquido en la orina. En resumen, la ósmosis regula el movimiento del agua entre células, tejidos y vasos. Participa activamente en los riñones y es controlada por la hormona ADH. Ahora te voy a hablar de algo muy fundamental para que nuestras células funcionen bien, el balance del agua. Las células necesitan una cantidad justa de agua para mantenerse sanas, pero ¿qué pasa cuando entra demasiada agua o pierden más de lo que deberían? Pues cuando entra mucha agua, la célula puede llegar a hincharse y si el desequilibrio es muy grave, incluso puede romperse.
Esto ocurre en situaciones donde el líquido que rodea las células es demasiado diluido, como si fuera pura agua. A nivel del cuerpo, esto se puede traducir como un edema, que es una acumulación de líquido en los tejidos y da lugar a la hinchazón, que podemos verlo normalmente en tobillos, pies o hasta los pulmones, dependiendo de la causa. Por otro lado, si sale demasiada agua de las células, estas se encogen. Esto se conoce como deshidratación celular y puede afectar muchas funciones, como la conducción nerviosa, la contracción muscular o el equilibrio del cuerpo. Puede suceder cuando perdemos agua por fiebre, diarreas, vómitos o simplemente porque no tomamos suficiente líquido. ¿Y cuáles son las causas frecuentes de estos desequilibrios? Algunas son médicas, como problemas en los riñones, diabetes mal controlada, trastornos hormonales o incluso ciertos medicamentos, pero otras son más cotidianas, como por ejemplo no hidratarse bien, exponerse al calor extremo o hacer ejercicio intenso sin reponer líquidos. En pocas palabras, nuestras células necesitan un equilibrio de agua constante. Demasiada o muy poca puede traer consecuencias desde leves hasta graves. Escuchar a nuestro cuerpo e hidratarlo bien es la clave para que todo funcione como debe. Bueno, para poder acabar este podcast voy a complementar un poco más de todo este rollo de la ósmosis, los edesma y la deshidratación. Se aplica realmente en el mundo clínico, aparte de lo que mis compañeras ya les han hablado. Este tema no solo es teoría, sino que también tiene consecuencias directas en los hospitales, especialmente, claro, cuando hablamos de algo tan común como los sueros intravenosos, por ejemplo. Estos sueros intravenosos, es decir, que cuando le ponen a alguien un suero, lo que les están pasando al cuerpo es una solución que tiene agua y sal. La concentración de estas sales es clave o es fundamental, porque si esta solución no está equilibrada con lo que el cuerpo necesita, la ósmosis puede jugar en contra. Es decir, por ejemplo, si el suero es muy hipotónico, es decir, que el suero es menos sales que las células, el agua va a entrar a las células y puede hincharse, incluso hasta romperse. Pero en cambio, si el suero es hipertónico, es decir, que tiene más sales, el agua va a salir de las células y se deshidratan. Uno de los riesgos de usar mal una solución es que puede provocarnos consecuencias graves, desde los edemas, cuando se acumula líquido donde no debe, hasta la deshidratación celular o incluso daño cerebral, si el equilibrio se altera demasiado rápido. Es por eso que los médicos deben calcular bien qué tipo de solución usar, es decir, como la salina, la glucosa, Ringer, que no es lo mismo para todos. Y bueno, a todo esto llegamos a una conclusión, es decir, en pocas palabras, el equilibrio osmótico no es solo algo del libro, sino que también es vital para poder mantener funcionando nuestras células, nuestros órganos y todo nuestro cuerpo. La ósmosis es cuando se entiende y se maneja bien, ya que es una herramienta increíble, pero también la aplicamos mal y eso nos puede causar efectos graves. Así que sí, el agua sigue su camino, pero siempre con cuidado. Bueno, gracias por escucharnos. Esto fue todo por hoy. Y recuerden, entender estos conceptos puede ser la diferencia entre un tratamiento efectivo y no riesgoso. Gracias, nos vemos.